Y a esta hora se encuentra ya con nosotros la doctora Caroline Ávila. Ella es PhD, catedrática de la Universidad de La Suaya, experta en comunicación política. Caro, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues y a mí me gustaría iniciar este diálogo precisamente con este hecho que generó y profundizó el debate en torno a la libertad de expresión el día de ayer en todo el territorio nacional a propósito de esta publicación, estas portadas en blanco de Diario Expreso y Diario Extra. Nos gustaría conocer tus criterios, Caro, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Rosana. Un abrazo muy cariñoso para ti. Permíteme, antes de abordar a tu muy importante pregunta, siendo académica y siendo colaboradora en varias universidades, tanto aquí en el Cuenca y en el país, y a su vez desde la experiencia familiar docente a nivel escolar y secundario, no puedo sino comenzar cualquier intervención hoy, 13 de abril, deseando un feliz día y merecido descanso, además por el feriado, a nuestros docentes en las distintas áreas en las que están. Si hay una profesión que requiere y exige vocación para poder inspirar, precisamente es la del docente, que es, en mi opinión, una de las oficios o profesiones, porque requiere mucho el trabajo intelectual, con el cual se debe trabajar con el corazón, y no hay otra forma de hacerlo sino que bajo una motivación interna profunda. Así que es un rol que no paga en dólares, es un rol que solamente se paga con un Dios le pague, muchas gracias. Así que mi felicitación a los maestros. Y en efecto, precisamente honrando a esos maestros, es que cuando veíamos las portadas del día de ayer, no podría sino solamente reflexionar en aquellas insignes personas que tuvieron la gentileza de inspirarnos sobre el periodismo, a ti y a mí, porque compartimos alma mater, precisamente en el ámbito de cómo puedes restringir libertades al punto de no poner nada en la portada, porque ya llega un minuto en que dicen, ¿qué más puedo poner de tal manera que me dejen respirar? Ese nivel de asfixio al ejercicio de la profesión es el que se refleja en las portadas de este pasado domingo en un grupo tan importante en este momento para la democracia en el Ecuador. Hay que tener en cuenta, a querida Rosana y a la audiencia, que Diario Expreso y el grupo Granaza como tal han tenido un rol interesante frente al poder. Fueron críticos con el correísmo, son críticos con Daniel Noboa, han sido, de alguna manera, han representado hasta cierto punto estas preocupaciones sobre los hilos que teje el poder. Yo me acuerdo que en las entrevistas en la época de Diana Salazar, en la época de Guillermo Lazo, las formas como te pregunta un periodista a uno desde el análisis le llama la atención. Y por lo general estaba acostumbrada a que los medios más tradicionales, más conservadores, se alineen con el poder, de alguna u otra forma hasta se entendía. Pero eso no pasaba cuando me entrevistaban periodistas de Diario Expreso. Tenían la forma más inquisidora, si tú quieres, de hacer la consulta, tratando de indagar a partir de este ejercicio socrático lo más profundo de las razones por las cuales habían actitudes en la fiscalía, habían actitudes en la oposición o en el gobierno. Esa es la forma de hacer periodismo, y yo puedo reconocer eso en Diario Expreso, del cual puedo hablar con mayor tranquilidad. Y en efecto, entonces cuando uno ve en las portadas en blanco, indistinto del momento en que sea, indistinto de las razones que sea, es un medio de comunicación que no serán perfectos, un sistema medial que por supuesto tiene asperezas, pero que está clamando porque se siente asfixiado, y el momento en que un medio de comunicación calla su voz, todos nos quedamos de alguna manera mudos, y todos nos quedamos sin la posibilidad a su vez de recibir información, ciegos y sordos frente a los embates del poder. Ahora, Caro, es indiscutible que sin medios de comunicación no hay democracia, más allá de si estamos de acuerdo o no con las líneas editoriales de tal o cual medio de comunicación. Pues lo que hay que defender indiscutiblemente es esta libertad. Pues lo que está pasando con Expreso, con Extra, con Granaza, es un caso más. Vemos lo que acaba de pasar con Diario El Universo, esta captura de medios de parte del poder
ejecutivo, en realidad, el silenciamiento, la salida de Bonil después de 30 años de haber trabajado en un medio de comunicación como Diario El Universo, pero además no es el único, es uno de los rostros visibles, y una gran cantidad de otros hechos que vienen afectando la libertad de expresión, la negativa a acceder a información con el bloqueo de los grupos de WhatsApp de las instituciones para que no preguntes, para que no pidas información, sino únicamente las recibas, las amenazas a distintos periodistas, pues Fundamedios tiene un registro importante desde la sociedad civil respecto de esto, es decir, la libertad de expresión realmente está viviendo un momento muy, muy complejo en el país. Y es que es importante estudiar este fenómeno de la misma manera que se hace persecución política, se hace presión y de nuevo se asfixia la diversidad de voces que el sistema medial ecuatoriano debe tener. Cuando, por ejemplo, deportaron sin ninguna explicación a una voz crítica en el periodismo, que era Alondra y sigue siendo Alondra Santiago, muchos quedaron de alguna manera conformes, incluso justificando la medida, probablemente porque las opiniones de Santiago no eran de su agrado, y eso está muy bien, ¿no? Que no sean de su agrado esas opiniones. Lo que estaba muy mal es que por esa razón un Alberto Dajic diga depórtenla, y el presidente Noboa con su equipo pues se cuadró y cumplió la orden. Como ese no fue un efecto, a su vez que, diremos, llamó la atención en términos negativos a todo el mundo, más bien consiguió voces que le aprobaron, no nos dimos cuenta que al hacer eso le estábamos dando permiso al gobierno para seguir utilizando la misma práctica, hasta cuando ha llegado a ejercer esa presión a las voces que sí le interesan a este sector más conservador, te fijas, del establishment, en donde sí le preocupa que se presione por cambios de titulares o que prácticamente se coopten líneas, salas de redacción, como es el caso de Diario El Universo, para que no le molesten al poder. Cuando el rol del periodismo es precisamente ser ese guardián vigilante de lo que no debe estar haciendo el poder. Y ese rol en el Ecuador no solamente que es peligroso, sino que tiende a desaparecer. Es decir, quien lo ejerce corre riesgos, y quien está a su vez en la mira del gobierno o del sector del poder, por decirlo en términos más amplios, pues corre el riesgo de ser atosigado, asfixiado por las razones que fueren, y esa dinámica que está viviendo el periodismo es una dinámica que la vivimos también en el ámbito de lo político. Entonces, el problema pasa por ahí, Rosana. Comenzamos a ceder, y el momento en que como sociedad comenzamos a dar estos primeros pasos cediendo cosas porque no nos afecta o porque bien hechito, porque me caía mal, pues en efecto ahora vemos las consecuencias de darle demasiados permisos a quien debería tener espacios de contrapeso, como es el poder, ¿no? Además, parecería, Caro, que la censura se está convirtiendo o es un proyecto actualmente en el país. Hay ya varias organizaciones internacionales que se han pronunciado preocupadas por lo que está pasando aquí en Ecuador. La Sociedad Interamericana de Prensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Human Rights Watch se ha pronunciado también, Periodistas Sin Fronteras, y por supuesto una gran cantidad de organizaciones internas también aquí en el país. Pero lo que nos preocupa aquí quizás son estos dos momentos. Uno, el que tú ya acabas de manifestar, el hecho de ser permisivos frente a cualquier situación porque me gusta o no me gusta, porque me cae bien o no me cae bien, cuando realmente lo que importa es un derecho, y los derechos son para todos y para todas. Y lo otro es esa arbitrariedad con la que se actúa, esos oídos sordos con los que se está actuando, la utilización de el Estado, este poder del Estado, precisamente para tomar las riendas en este contexto de este proyecto de censura. Y cuando miramos nosotros la forma como se va capturando las salas de redacción,
O también otro tipo de herramientas que operan desde la línea gubernamental, que es el uso del ecualizador. Pongo un ejemplo. Hoy en el sistema mediático más bien digital o mixto, como es en el caso de Ecuador, que tenemos también fuertes sistemas tradicionales, pero en ambos casos todos ellos expuestos en el concierto de lo digital. Lo que ha hecho el gobierno es identificar esas voces críticas que están en plataformas mediáticas digitales y bajarles el volumen. ¿Cómo les baja el volumen? Pone presión económica, es decir, ya estas plataformas dejan de observarle al poder porque hay presiones económicas de por medio, porque tienen que sobrevivir, hay que decir las cosas como son, económicamente hablando, y moderan su discurso. Entonces, muchos periodistas se han quejado de ese cambio en la línea editorial, incluso que les ha tocado salir, pierden hasta el trabajo, porque no pueden conservar una línea editorial que ha sido mucho más observadora del poder. Otra forma de intervenir en el sistema medial y en la conversación digital es creando sus propios medios, financiándolos. Por ejemplo, lindo fuera que ya tengamos más información y no solo denuncias periodísticas, sino información judicial sobre los fondos de este asambleísta suplente que fue el que compró a La Posta y compra a Centro Digital. Además, muy inteligente esta transacción económica porque compra a un medio de comunicación que ha sido muy pro gobierno y que está bien que lo sea, si es que ese es su derecho y si es que esa es su manera de transparentar a la audiencia la información que genera, y otro medio que se ha mantenido siempre una distancia con el poder, lo hizo con Guillermo Lasso, lo ha hecho con el correísmo y lo estaba haciendo con Daniel Noboa, me refiero al diario, a la plataforma La Posta. Entonces, muy criticable por todas las otras razones que seguramente me estarán este momento recordando la audiencia, pero no había duda que era y sigue siendo Anderson Boscan uno de los voceros más importantes que tenía, diremos, y que sigue teniendo el espectro de lo digital en el ámbito periodístico. Y obviamente el tener este tipo de intervenciones, incluso desde lo económico, lo que hace es capturar la línea editorial. Y cuando uno mira inmediatamente desde la salida de estas voces críticas, los procesos periodísticos que estos medios han tenido, se nota el cambio, se nota la intervención. Y qué duda cabe lo que sucede con Diario El Universo. Y ya, en verdad, los hermanos Pérez dijeron, esta vaina ya no es nuestra, lo publicaron, e inmediatamente el cambio en la línea editorial, lo cual nos permite ver cómo se diferencia el ejercicio periodístico. ¿Y quién pierde al final, Rosana? Es la población, porque con el cambio y el giro editorial de Diario El Universo, lo único que hacemos todas las personas es dejar de seguirle, dejar de leerle. Ha perdido a las voces más importantes en su línea de opinión y obviamente hace que el prestigio del medio de comunicación de más de un centenar de años se haya botado así a la basura, entregado completamente al poder. No hay nada más triste para un medio de comunicación que tener ese fin. Y eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador, no solo con uno, sino con varios medios de comunicación que han sido cooptados por el poder. Bueno, Caro, en honor al tiempo quisiera yo avanzar también en otro tema, aprovechando que nos acompañas la mañana de hoy, pues las elecciones que estaban previstas para febrero de el próximo año de 2027 se adelantan para el 29 de noviembre, si no me equivoco en la fecha de este 2026. Bueno, ya hemos hablado mucho sobre los argumentos del gobierno, el famoso fenómeno del niño que podría tener implicaciones en términos de riesgos, de gestión de riesgos según el gobierno, y esa sería la causa para el adelanto de estas elecciones, aunque el gobierno ha intentado justificar de que no se trata de un adelanto, sino que es una modificación del calendario electoral. En fin, quizás la pregunta y el aporte que nos gustaría de tu parte es qué implicaciones tiene esto. Se reduce, ¿qué? 70 días, casi 80 días, todo el proceso implica la reorganización de las organizaciones políticas para sus procesos de democracia interna, una campaña electoral cortísima, que estamos hablando de 2 semanas, 14 días, 10 días, no más allá de eso, la campaña electoral. Estaremos eligiendo alcaldes, prefectos, presidentes de las juntas parroquiales.
vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero además todo esto en una tensión que se ha dado entre el poder central y el poder descentralizado. Uh-huh. En efecto, creo que el primer perjudicado, la primera opción que se llega a perjudicar con una decisión como esta es la democracia. En su afán de justificar que porque se busca más democracia para que más puedan participar en el día de las votaciones como tal, lo que están restringiendo es este otro lado de la democracia y es la participación y el derecho que tienen los ciudadanos a ser elegidos, a presentarse en una propuesta electoral, pero en igualdad de condiciones. Y ahí, por ejemplo, quienes tienen mayor posibilidad de ser elegidos son quienes están siendo más conocidos este momento. ¿Y quiénes son los que están siendo más conocidos? Las personas asociadas con ADN, tú tienes asambleístas, tú tienes ministros, las personas asociadas con el correísmo, precisamente por el nivel de exposición mediática que tienen. Las otras voces, muy pocas de ellas tienen posibilidad de posicionarse en tan poco tiempo. Para poder hacerlo, Rosana, lo único que necesitan es dinero, más dinero. Y ese no se puede generar a no ser que sea de manera ilegal. Y de alguna forma para los movimientos pequeños, los partidos que no tienen este músculo electoral que sí tienen los que yo acabé de mencionar, son los primeros en complicarse por este proceso. Entonces, la democracia se ve lastimada por la falta de voces participando en el proceso electoral. Ahora, Caro, en este contexto de lo que tú estás manifestando, estamos hablando quizás de los medios, de los movimientos, de las organizaciones políticas grandes, ¿no? Hablamos de ADN, la Revolución Ciudadana al parecer no va a participar, se ha ratificado esta suspensión, todavía veremos qué va a pasar con Unidad Popular, con Construye, también sobre las resoluciones del Consejo Nacional Electoral respecto de que tampoco podrían ya participar en este proceso electoral, pero yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿qué pasa con las organizaciones locales? Estas son las que muy probablemente van a despuntar en los procesos para elegir precisamente a quienes estarán al frente de los gobiernos autónomos. Además, en esta búsqueda, si es que se logra en este corto tiempo de movimientos y organizaciones políticas, esta venta, entre comillas, de organizaciones políticas para auspiciar candidaturas. O sea, hubiese sido ideal si tenían más tiempo, Rosana. El tema es que incluso a estos pequeños movimientos que tienen fuerza en lo local, se complican porque tienen solo 15 días de campaña. Entonces, ¿qué es lo que les toca hacer? Buscar candidaturas que ya estén posicionadas en la gente, porque no hay tiempo para posicionar nada. Entonces, en ese contexto, lo único que hacen es al impedir al principal opositor, que es la Revolución Ciudadana, al no participar y les toca buscar la forma de ingresar, diremos, en las papeletas de angas o de mangas, lo cual es absolutamente triste, ¿no es cierto?, en términos de la calidad de la democracia, de la integridad electoral, en fin. Por el otro lado, complica incluso estas nuevas voces que desde terceras vías llamadas ahora intentarían plantearlas. Entonces, todo esto lo único que hace es perjudicar profundamente la diversidad de voces en el concierto electoral y beneficia a quienes ya están posicionados. ¿Quiénes ya están posicionados? Los actuales alcaldes, prefectos, los asambleístas que han sido más mediáticos y, por supuesto, aquello que logre agruparse a una sola voz. En este caso, puede ser un perfecto desconocido, pero si está con camiseta morada, es mucho más fácil que al menos este 27% de gente que le sigue dando el voto a Daniel Noboa pueda darle el voto a esta persona. Y recordemos que en un proceso electoral seccional, a veces 20% es todo lo que necesitas, ¿no? Sobre todo si es que se logra dispersar la votación, ¿no? ¿Quiénes más pueden ser favorecidos de estos esfuerzos? Los exalcaldes también, los exprefectos, gente que no quiere jubilarse de la política,
y que de alguna manera pueden ingresar en función de que ya son conocidos y tienen menos tiempo, entonces es más fácil que por atajo mental la gente pues esté receptiva a ese discurso. No es sino una habilidad maquiavélica gubernamental la que se está imperando en este momento en el Ecuador, en las condiciones electorales que está imponiendo el CNE, y sabiendo además, si bien es cierto, ya existe normativa que dice que ni Construye ni Unidad Popular podrían ser bloqueados en su participación electoral porque ya el tiempo no les da, pero con este CNE y con el Tribunal Contencioso Todo es que posible. exacto, no se pueden confiar ninguno ni Peñafiel ni Unidad Popular, que justamente les veíamos hace unas horas en una álgida disputa sobre qué hace la oposición, ratificando con esto la pregunta de que no hay oposición. Y eso es justamente lo que ha logrado el gobierno, ¿no? Desestabilizar. La estrategia a veces no solamente se va sobre qué tan bien me posiciono yo, sino la estrategia también se va sobre qué tan mal les dejo a ellos, qué tan difíciles les pongo sus condiciones, qué tanto les distraigo con cualquier cantidad de elementos judiciales, noticiosos, etcétera, de tal manera que no se puedan organizar y no me puedan atacar. Eso también forma parte de este juego que estamos viviendo, quirúrgicamente armado por el poder de turno. Ahora, Caro, bueno, un poco ya nos has dicho, pero ¿cuál crees tú que es la real motivación para hacer estos cambios, aprovechándose además de un Consejo Nacional Electoral prorrogado por mucho tiempo y que además ha sido muy hábil para irse acomodando con los distintos poderes ejecutivos a lo largo de todos estos años? Y a esto del fenómeno del niño creo que ya no lo cree absolutamente nadie, de decir que efectivamente hay una preocupación por la seguridad del proceso electoral. ¿Cuál crees tú que es la real motivación del gobierno para hacer estos cambios? Es evidente que ADN necesita tener espacio a nivel seccional, tanto porque implica ahí el crecimiento, el fortalecimiento de su propuesta política, que es nueva, aunque básicamente es el reciclaje de PRIAN, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera no ha tenido ni un concejal, porque no estaba en ese proceso electoral hace 4 años atrás vigente el partido político ADN. Entonces, lo primero que tienen es, en función de matemática electoral, es tener más gente a nivel seccional, ¿no? La segunda cosa que me parece que requiere en este caso el gobierno de Daniel Noboa es acallar las voces críticas, porque las críticas las está recibiendo por todo lado, ¿ah? Y quizás las que menos han operado en términos de eficiencia han sido las de la oposición política. Entonces, lo que está intentando hacer es acallar incluso todavía más esas voces, de tal forma de responder a su agenda política sin ningún tipo de distracciones, indistinto de si está cumpliendo o no las promesas. Entonces, solo esas dos ideas ya ponen un panorama interesante para entender las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Porque si el Consejo Nacional Electoral insiste en darles criterios climáticos o climatológicos a su decisión, ya incluso la ciencia le está dando la espalda, porque lo que acaban de publicar quienes sí hacen investigación al respecto es que el momento más duro de esta situación climatológica va a venir justamente a finales de este año, en el momento en el que estemos haciendo esfuerzos por acercarnos a las urnas, en donde además, Rosana, se va a declarar precisamente lo que ya vaticinó el presidente Noboa sin darse cuenta, porque obviamente ya le jalaron las orejas allí sus asesores, sin darse cuenta. Lo que dijo es: cuando está el fenómeno del niño, quienes salen beneficiados son ADN. Y justamente el fenómeno del niño. Al parecer tenemos un pequeño problema con la conexión. Voto, Tuvimos un votante, pequeño corte, Caro, y no te escuchamos los últimos. ya, Sí. perdón.
decía que va a salir beneficiado el votante urbano, va a salir perjudicado el votante rural. No se requiere mucha ciencia política y social para entender quién podría complicarse mucho más. Y es la oposición que este momento no puede estar articulada, que este momento está más complicada por las condiciones electorales que se le están imponiendo y que a su vez va a estar dispersa en la papeleta. Entonces, eso a su vez le vuelve mucho más difícil al votante y sobre todo ese votante rural que no está inclinado a darle el voto a ADN porque es el que más ha sufrido incluso con los incrementos de combustibles, con la eliminación de los subsidios, sobre todo, ¿no? Más que ya la culpa de los incrementos de combustibles puede diluirse, pero el problema pasa por una política de poco apoyo al ámbito de lo rural, que hace que evidentemente ese elemento que podría golpear a los intereses electorales de ADN, este momento quedan diluidos en función de lo que podría esperarse para el 29 de noviembre. Ahora, Caro, si bien en nuestro país la política es muy, muy impredecible, nos preguntamos si estas arbitrariedades con las que está actuando el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, van a tener algún impacto, no con los resultados que el gobierno espera a favor de pese a todas las condiciones que tú ya nos has comentado, ya nos has detallado. A menudo especulamos sobre por qué la gente no reacciona ante esta seria afectación a los procesos democráticos, pero quizás la gente no reacciona como muchos decimos, porque la gente no sale a las calles, porque la gente no reclama, pero la gente espera el día de las votaciones y quizás en estos últimos años hemos tenido algunas experiencias sobre esto, ¿no? Y decía, quizás yo no me estoy quejando ahorita, pero el día de la votación, el día de las urnas, ese día voy a expresar mi descontento. En primera, es muy sencillo, o sea, lo que se vivió en Cuenca el 16 de septiembre no se está viviendo a nivel nacional, entonces por lo tanto la gente no va a salir. ¿Y por qué ponemos esto? Porque acá en el Azuay hubo voces que convocaron, hubo organización, hubo medios de comunicación, la clase política de alguna manera bajó su perfil, pero se mimetizó con la sociedad, ¿no? Y un efecto más o menos parecido, sin marchas específicas, fue lo que se dio el 16 de noviembre, en cambio con la consulta popular. Es decir, no es que habían voces fuertes de liderazgos políticos prominentes que estaban golpeando llamando la atención y de alguna manera advirtiendo sobre las dificultades con la consulta popular, pero sí había un movimiento muy ciudadano, mucho más horizontal, muy orgánico, que se activó sin inconvenientes y con los resultados que todos conocemos del 16 de noviembre. Entonces, por el otro lado, me da la impresión de que existe eficacia política o esa sensación de que ya lo cumplí, de satisfacción ciudadana y civismo, el momento en que alguien pone un comentario en redes, que alguien pone un comentario en Facebook. Entonces, como ya está de alguna manera salido este compromiso cívico y político, diremos, absuelto en este proceso digital, ya la calle no es necesaria o se comienza a diluir. Esa es probablemente una forma hipotética de explicar la participación de la ciudadanía que se contenta, entre comillas, pongo esta expresión, obviamente, con poner redes sociales. Lo que sí está medido es que hay capital político y social en ese ejercicio, eso es verdad. Lo que le haría falta entonces a ese movimiento que en redes sociales se está planteando y fuertemente es algo que le pueda movilizar hacia las calles. Pero ¿qué es lo que pasa con las calles? Me explicaban colegas que hacen investigación de escucha social. Hay un hartazgo en la gente, hay un hartazgo incluso porque si sale a la calle, por último, hay una persecución, están los policías o están los militares, pero también está una clase política que está en esa primera fila que sigue decepcionando una y otra vez. Entonces, ¿para qué va a salir a la calle, no? El momento en que le llamen a las urnas, probablemente ahí sí, ¿no? Pero mientras tanto, la calle podría estar sin calentarse. Y en ese contexto, lo único que le falta al gobierno es eso, ¿no? Que la población llegue de alguna manera hacia esa transmisión más física
que incluso le permita a los medios de comunicación tener un cuerpo, diremos así, que reportar, porque ya los medios no pueden seguir reportando la escucha digital, necesitan reportar hechos, y esos hechos líquidos de no digital, pues no impactan tanto como si una buena manifestación. Vuelvo de nuevo al 16 de septiembre. Y esa es la razón por la cual, a pesar de todas las dinámicas duras que vive el Ecuador en lo social, en la seguridad, en lo productivo, a propósito del conflicto con Colombia, la gente todavía no sale en función de que existen otros espacios para poder aflojar ese vapor, aflojar esa presión que es lo digital. Entonces, el siguiente momento de operación política, ¿cuál va a ser? Bueno, si no se cambian las cosas, va a ser el 29 de noviembre, en donde los resultados podrán ser adversos para el gobierno, pero no porque la oposición lo haya planteado así, sino porque la sociedad encontró allí en esas urnas la única forma de manifestarse. Bien, Caro, quería ya agradecerte. El tiempo se nos va. Podríamos seguir hablando de largo con temas tan interesantes contigo, pero bueno, tenemos que despedir esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti y mi abrazo. Yo sé que viene después César, así que maestro querido, igual un feliz día para ti y para todos los que nos escuchan. Que estén muy bien. Gracias, querido. Hasta luego. Gracias. Hemos conversado con la doctora Caroline Ávila. Tenemos que irnos a una pausa y efectivamente César Montúfar estará enseguida con nosotros. Son las 8:36.